Hola chicos, hola chicas, ¿cómo van? Bueno, habíamos visto en la clase anterior que las variables que eran cuantitativas, o sea que por lo general, como dicen ustedes, tienen número con coma, en realidad es que se pueden seguir siempre midiendo más y más perfectas. Eh, Esas variables se comportan distintas. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos que hacer gráficos, ¿sí? Nos tendríamos que ir a terminar de entender los intervalos. ¿Y qué son los intervalos de clase? Ya lo habíamos dicho antes. Es donde se agrupan, ¿sí?, las frecuencias absolutas de esos rangos que hay para poder dividir a la variable. Por ejemplo, vamos a suponer que este sería como, bueno, un ejercicio donde es cantidad de peso de perros, de ciertos perros, ¿sí? Por lo que pesan, por el rango de peso, vamos a suponer que es un ejercicio donde se mide el rango y se mide el peso de los animales. Fíjense que acá, lo habíamos dicho antes, los intervalos tienen que tener el mismo tamaño, y siempre tiene que haber algún corchete entre alguno de los dos extremos para que tome a ese número, ¿sí? De hecho, estuve viendo tareas que, por ejemplo, si ustedes ven, ¿no?, y tienen escrito el número 10, si que alguien pesa 10 kilos, tienen para elegir entre este intervalo y este intervalo ponerlo, ¿sí?, para anotarse la frecuencia, si la anoto acá o la anoto acá. Y en realidad es donde va el corchete. El número 10 está marcado por este intervalo. Este llegaría a 9,999, ¿sí? El paréntesis no toma ese número. El corchete sí lo toma. Bueno, entonces acá tenemos la frecuencia absoluta de cada rango, ¿sí?, o de cada intervalo. Y lo que vamos a hacer ahora es, para poder sacar la mediana gráficamente, ¿sí?, porque acuérdense que en este ejercicio no me dan los valores. Si me dan los valores, fácil. Yo los agarro, supónganse que son 5 valores. Los pongo de menor a mayor y me fijo cuál está en el medio, ¿se acuerdan cómo habíamos visto? Cuál está en el medio y ese sería la mediana. Si fuera un número par, ¿sí?, los dos que están en el medio les saco un promedio y esa sería la mediana. Pero acá no me van a dar los valores, solamente me dan las frecuencias absolutas. Entonces lo que voy a hacer yo es al costado lo que voy a hacer es poner la frecuencia acumulada de cada rango. Por ejemplo, en este intervalo, la frecuencia acumulada acá hay 12, bueno, pongo 2. Ya cuando pasamos al otro intervalo, a este 12 le sumo 18. ¿Sí? Siempre le voy sumando el intervalo posterior. 12 más 18, 30. A este intervalo, a este total, le sumo este, ¿sí?, que sería 10. Entonces va 40. A este total le sumo a este 48. Y a este le sumo a este y da 50. Obviamente, todo tiene que dar 50, ¿sí? Porque en realidad son 50 casos que tomaron el peso del perro, por ejemplo. Eso por un lado. A su vez también va a haber ejercicios donde piden la moda en intervalos de clase. Si le dan el valor, si le dan los valores, ¿sí?, ustedes se van a ver porque ven los valores que pesan 10, 15 kilos, 16 kilos, 17 kilos, 17 kilos, por ejemplo. Ahí ven cuál es el que se repite. Pero si solamente le llegan a dar este cuadro, solamente con la frecuencia absoluta, no van a saber cuál se repite porque no ven esos valores que tomaron. Solamente tienen como una síntesis. Entonces, lo que van a tener que buscar acá es el punto medio entre este rango. Y el punto medio entre este rango, a simple vista se ve, pero cuando hay números con comas que sea difícil, acá es el 5, ¿no? Pero vamos a suponer que fueran otros números, lo que tienen que hacer es este menos este y lo dividen por 2. Este menos este y lo dividen por 2. Acá se ve claro que es el 15, pero cuando hay, por ejemplo, 3,2, un rango que empiece con 3,2 y termine con 5,7, ya ahí no puedo hacerlo tan fácil. Pero ¿cómo hago el procedimiento? Lo que voy a hacer yo es, tomar el extremo, restárselo al otro extremo y dividirlo por 2. Bien. Entonces, yo voy a sacar el punto medio de este que es 5, el punto medio de este que es 15, y siempre fíjense que va a ir yendo de 10 en 10 acá. El punto de este que es 25, el punto de este que es 35, y el punto de este que es 45. Ese es el punto medio. A mí si me llegan a preguntar en este ejercicio, si yo no veo los valores del peso, y me dicen, ¿cuál es la moda en este? Y bueno, yo la moda en este me fijo. ¿Quién es el que tiene más frecuencia absoluta? Este rango, ¿sí?, porque tiene 18. Este intervalo, porque tiene 18. Entonces yo voy a contestar que la moda es 15. ¿Se entiende la idea?
La diferencia que hay es que a veces me dan los valores, entonces yo los miro y digo, el que se repite es ese. Pero cuando no me dan los valores y me dan solamente una tabla con la frecuencia absoluta, me va a servir para sacar la moda viendo el intervalo que más se repite y en ese intervalo busco el punto medio. Eso por un lado. Y también con estos datos, y más que nada con esta, que es la frecuencia acumulada, me va a servir para encontrar la mediana. ¿De qué forma? De la forma, ¿sí?, que se llama el gráfico polígono, ¿sí?, de frecuencias acumuladas. O sea que esta columna la voy a necesitar. Voy a hacer un polígono, en este dibujo ahora bajo la cámara. En este dibujo voy a hacer un polígono y vamos a ver cómo sacamos la mediana. ¿Sí? Esperen un minutito, así corro la cámara. Bueno, lo que voy a hacer, quedamos más chiquitos, ¿eh? Lo que voy a hacer es primero, ¿sí?, hacer como un histograma. ¿Qué era un histograma? Un histograma yo sacaba los valores, ¿sí?, y eran rectángulos del mismo tamaño, ¿sí?, donde la altura iba a ser, donde la altura de ese rectángulo iba a ser lo que me decía la frecuencia acumulada. Por ejemplo, en el primero, el intervalo 0-10, este es el 10, 20, 30, 40, 50. Siempre tiene que ser la misma medida, ¿sí? En mi 0-10, mi altura va a ser de 12. Si acá está 10, bueno, hay algún rectángulo, ¿sí? En mi otro intervalo, que es 20-30, es 10. Bueno, 10 es acá, otro rectángulo, ya tengo dos. Tienen que ser contiguos, o sea, pegados. En el de 20-30, perdón, en el 10-20 era 18. Era 18, pero yo a este 12 le tenía que sumar 18. Entonces siempre los rectángulos van a ir subiendo. Entonces tengo que hacer el de 30, ¿sí?, el segundo que me dijimos 10-20 hasta 30. Bueno, hacemos acá. En el tercero, que es en el de 20-30, llega a 40. 10-20, 18, 30. El tercero, que es de 20 a 30, llega a 40, vamos bien. En el de 30-40, llega a 48, ¿ven? 30-40, estoy haciendo este intervalo, llega a 48, busco el 48 acá, ¿sí? Y el de 40-50, obviamente va a llegar al último valor, al total de los valores, que va a ser 50. Hacemos acá. Bien. Hasta ahí tengo hecho un histograma, o un gráfico, o rectángulo, que mencionan lo que es la frecuencia absoluta. Ahora lo que voy a hacer es, cada extremo, ¿sí?, esta punta lo voy a unir con este extremo con una línea, siempre el extremo superior derecho, ¿sí? A partir de acá del 0, siempre trato de unir este con el extremo superior derecho. Ahora este con este, de acá al extremo superior derecho, ¿me sigue, no? Este con este, al extremo superior derecho, este con este, al extremo superior derecho, y este con este, al extremo superior derecho. Y ahora lo que me faltaría saber, como eran 50 registros, acuérdense que yo voy a buscar la mediana. Como eran 50 registros, lo que voy a hacer es, en la mitad de esos 50, o sea, en el 25, ¿sí?, voy a trazar una paralela al eje X, que en este caso simboliza al peso en kilogramos, trazo una paralela, y en ese punto donde toca el polígono, ¿de qué? De frecuencias acumuladas, porque este histograma es de frecuencias acumuladas. En ese punto, a donde toca a la línea del polígono de frecuencia acumulada, bajo, perpendicularmente a este eje, o sea, voy en busca del eje Y, ¿sí? ¿Qué línea de punto capaz que mejor? Y este punto, que más o menos es 18, lo voy a poner por acá, porque no sé si se ve abajo, ese punto va a ser mi mediana aproximada. O sea, ¿cómo saqué la mediana? Bueno, la saqué gráficamente. ¿Cómo hice gráficamente? Solamente me dieron el total de frecuencias acumuladas. Al costado hice yo, las frecuencias absolutas, perdón, al costado hice yo una columna de frecuencias acumuladas. Cuando llego a la frecuencia acumulada, obviamente este número tiene que ser igual a este. Y voy a hacer un gráfico, ¿sí? El gráfico de histograma. ¿Qué eran histogramas? Eran rectángulos contiguos iguales, de tamaño, de ancho, ¿no? Entonces hago, de acuerdo a la columna de frecuencias acumuladas, para eso hago esa columna, voy poniendo los valores, van a ser rectángulos que van a ir subiendo, siempre el último va a llegar a 50,
y a partir de ahí trazo una línea desde el extremo inferior al superior derecho. Desde donde quedó al superior derecho. De donde quedó al superior derecho, me va a quedar una línea del polígono. Entonces, lo último que me falta hacer para encontrar la mediana es, como eran 50 registros, a la mitad, o sea, en el 25 de este eje, que es el de frecuencia acumulada, de este eje voy a trazar una paralela al eje X. Cuando trazo la paralela en el punto que toca al polígono, a la línea del polígono, bajo en forma perpendicular, busco mi preimagen, por decirlo, y ese valor, sí, que está casi cerquita del 20, va a ser mi mediana. En este caso, la mediana sería aproximadamente 18. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando le dan solamente tablas donde hablan de frecuencias absolutas, en intervalos de clase, ¿no? Por supuesto, ¿sí? Lo que van a poder hacer es sacar la moda buscando un punto medio del intervalo y fijándose qué intervalo se repite. Y van a poder sacar la mediana haciendo el polígono de frecuencias acumuladas. ¿Se entendió? Gracias, muchachos.